Hola, continuando con esta serie en dos partes de introducción a Jamovi, hoy hablaré de algunos análisis estadísticos comunes y cómo realizarlos en Jamovi. En la primera parte de esta serie me centré un poco en una presentación general del programa, de sus ventajas, de sus fortalezas, de cómo es el proceso de instalación y su interfaz. Quiero resaltar de nuevo que Jamovi es un programa no solamente gratuito, sino además abierto, que se mueve muy rápido, que tiene muchas ventajas con respecto a otros programas costosos y que funciona como una muy buena alternativa precisamente a estos programas costosos, incluyendo paquetes comunes como SPSS. Al abrir Jamovi debo tener una ventana básicamente limpia como esta que se ve acá. La primera parte de esta serie de introducción a Jamovi expliqué un poco cómo funciona la interfaz. Para hacer algunos análisis, lo primero que necesito, por supuesto, es tener datos. Para hacer esto, voy a pedirles que entremos a la sección de módulos y después a Jamovi Library o biblioteca de Jamovi. Vamos a buscar un paquete que se llama R Datasets o bases de datos de R. Para instalarlo, sencillamente tengo que hacerle clic al botón que dice Install. Al hacerlo, me va a salir aquí una barra de progreso que me va a decir cuándo termina de instalarse. Una vez terminado, para esconder esta ventana, solo tengo que hacerle clic en la flecha que señala hacia arriba en la esquina superior derecha. Al hacer esto, yo voy a tener varias bases de datos instaladas para poder hacer algunos análisis. Para abrir bases de datos vamos al menú principal, que es el que tiene las tres rayas horizontales en la esquina superior izquierda de la ventana del programa. Aquí en la versión Open o Abrir voy a tener dos opciones. Primero, This PC, que me permite buscar archivos en mi computador. Si hago Browse, por ejemplo, puedo buscar archivos. Pero también tengo Data Library o la biblioteca de datos. Al hacer esto, como verán, tengo cuatro bases de datos acá que vienen ya con Jamovi. Son cuatro bases de datos bien interesantes. Adicionalmente, si voy a la carpeta de R Datasets, que son las del módulo que acabo de instalar, que tiene varias bases de datos tomadas del paquete del programa R, como verán, tengo muchas bases de datos y no solamente tengo un nombre, sino una descripción y en muchísimos casos además una sugerencia del análisis preciso. Voy a devolverme con esta flecha hacia arriba y voy a escoger alguna de estas. En este caso voy a escoger esta base de datos que se llama Anderson's Irish Data. Al abrirla tengo una visión de los datos. Como verán, tengo 5 variables, las cuatro primeras son continuas, como se puede ver, pues están demarcadas o señaladas con una regla, y una última variable que es nominal. No me importa mucho qué son estos datos, creo que eso tiene que ver con el largo y el ancho de los pétalos, y estos eh, son para varias especies de flores, o de plantas, si no entiendo mal. Igual ahora lo que voy a mostrar son algunos ejemplos. Vamos a mirar primero la opción de exploración. Al hacer clic en exploración, voy a hacer clic en descriptivos. Como verán, esto de entrada me genera como una especie de tabla vacía. Y abajo unas referencias. La primera parte de esta serie de introducción a Jamovi, hablé un poquito de cómo Jamovi en los resultados incluye referencias que pueden ser ocultadas en el menú de los tres puntitos en la parte superior derecha. Yo le puedo decir que en la parte de referencias que no sean visibles, sino giren o escondidas y me las esconde. Sin embargo, las voy a dejar visibles. Como verán, este sistema de cajas donde tengo las variables y las paso como variables para hacer variables, digamos, agrupadoras, es muy similar a lo que se usa en SPSS. Es decir, una persona que use SPSS no va a tener mayor problema usando esto. La mayor diferencia es cómo se ven los resultados. En SPSS los resultados están en una ventana separada y quedan en un archivo además separados. Aquí no, sencillamente queda en una sección. Adicionalmente, cuando yo hago un análisis en SPSS, digamos, hago un análisis descriptivo de unos datos y después me di cuenta que no lo hice como quería hacerlo y lo quiero hacer, sencillamente me lo agrega debajo. Aquí no, aquí tengo una tabla que se va a ir actualizando en vivo a medida que yo agregue o cambie lo que le pido que incluya en la tabla, pero ya tengo un modelo de cómo va a ir la tabla. Los descriptivos por defecto me van a incluir el n o la cantidad de datos, los datos perdidos, la media, mediana, mínimo y máximo. Para hacer esto, digamos que voy a seleccionar estas variables que son continuas. Las voy a pasar acá.
Inmediatamente me genera una tabla donde para cada variable, toma el nombre de la variable y me muestra esos casos, el n, datos perdidos, media, mediana, mínimo y máximo para cada uno. Adicionalmente, digamos que yo lo quiero ver para cada especie. Puedo coger especies y llevarlo a la caja que dice split by, que aquí nos señala debe ser para variables nominales. Al hacer esto, inmediatamente cambia la tabla y me la muestra. Además, ya para el n, para los datos perdidos, media, mediana, mínimo y máximo, tengo una fila eh, para cada especie. Una cosa muy interesante, además, es que yo de aquí mismo, en estas mismas tablas, puedo agregar valores estadísticos. Aquí me está pidiendo que está por defecto mostrando el n y los datos perdidos. Yo, por ejemplo, quitaría los datos perdidos, que son 0 en todos los casos. Puedo quitar esto, inmediatamente se agrega. Media y mediana, digamos que quiero agregar la moda. Se demora un momentico calculándolo, pero aquí inmediatamente me muestra la moda. Puedo agregarle, por ejemplo, también cuartiles. Inmediatamente me muestra el 25, 50 y 75 percentiles. O si quiero, puedo pedirle, digamos que me muestre quintiles. Entonces necesitaría yo 5 puntos de corte y esperemos que se actualice y me muestra el 20 percentil, 40, 60 y 80 percentiles. Voy a quitar esto para no hacer la tabla demasiado larga por ahora. Adicionalmente, yo le puedo pedir alguna información sobre dispersión, además del mínimo y máximo que están por defecto, le puedo pedir la desviación estándar, la varianza, el rango, el error estándar de la media e incluso cuestiones que tienen que ver con distribución. Puedo ver la asimetría, la kurtosis e incluso la normalidad. Al hacer cualquiera de estos, pues me va a agregar los datos. Por último, en esta opción quiero mostrar la opción de plots o gráficos. Al abrirlo tengo varias opciones. Primero tengo algunos que están agrupados como histogramas que me muestran distribuciones. QQ-plots que me van a ayudar a ver la distribución, si la distribución es normal. Box-plots que van a ayudar a ver la distribución, digamos, por grupos. Y bar-plots. Vamos a mirar cada una de estas. Si yo le hago clic en histogramas, va a empezar a generarme una para cada variable, mostrándome para cada especie la distribución. Cuando yo tengo varias que hacen parte del mismo grupo, como la de histogramas, al montar la densidad, me va a montar una distribución, digamos, kernel, una probabilidad de distribución kernel superpuesta sobre el histograma. Digamos que además yo quiero ver los QQ-plots. Se demora un momento haciéndolo, pero me debe mostrar para cada variable la distribución y qué tanto se aproxima a una distribución normal, que sería si los puntos están directamente sobre la línea. En este caso, estas distribuciones son, digamos, una distribución bastante normal. Vamos a mirar, digamos, lo que yo haría si estuviera comparando. Podemos meter, por ejemplo, box plots o diagramas de caja. Al hacerlo me muestra los box plots que me muestran la mediana y los cuartiles y los extremos, además de los outliers o valores, digamos, extremos. Además, puedo superponer a esto violines, que son una forma, digamos, de densidad o de probabilidad de densidad kernel, pero girada y puesta en espejo hacia ambos lados. Lo mismo que yo tengo acá, lo mismo que voy a tener acá, pero muy puesto hacia ambos lados. Y adicionalmente puedo superponer los datos reales, los datos tal cual están. Em, Veremos de un momento a esto y aquí me los muestra. Para los datos reales, para los puntos que me muestran los datos, tengo dos opciones. Esta que dice Jitter, que es como con un poco, digamos, de movimiento aleatorio. No están exactamente todos sobre la mitad, porque todos deberían estar sobre, por ejemplo, virgínica o versicolor o setosa, sino les pone un poco de distribución aleatoria hacia los lados, pero además un poquito vertical para que no se superpongan tanto unos sobre otros. Tengo otra opción que es ponerlos stacked, que es como agrupados según el nivel en el que están, que me van a mostrar un poco, va a coincidir bastante con la línea, digamos, de la distribución. Si se dan cuenta, con muchos datos acá, menos datos acá, menos datos acá. Sustituye. A mí me gustó mucho la opción de jitter, pero por supuesto ambas son posibles. Por último, puedo pedirle, digamos, diagramas de barra, que son los tradicionales diagramas para mostrar diferencias, aunque es muy, digamos, preferible usar esto. Esto me muestra, digamos, las medias y los errores estándar de las medias para cada una de las especies. Ayer también les había comentado
que en las opciones de acá yo puedo cambiar, digamos, las paletas de colores. Por ejemplo, acá en los plots, el plot por defecto es este, pero lo puedo cambiar a este que se llama minimal. Vamos a cambiar el tema, voy a cambiar todas las figuras. Démosle un momento. Y si se dan cuenta, esto empieza a agregar algunas líneas como de referencia. Este le quita un poco los ejes, son un poco temas diferentes. Este I Love SPSS, que muestra un poco, digamos, como el tipo de gráficos tradicionales que hacía SPSS anteriormente. Los imita bastante bien. Vamos a dejar el plot por default, ustedes ya podrán explorar esto. Y como paleta de color, voy a escoger la que viene por defecto en Jamovi, digamos. JMB digamos, la forma corta de escribir Jamovi. Es como aparece el paquete de R, por ejemplo, se llama JMB. Vamos a mirar otra paleta de colores, digamos a mirar este que dice Dark 2. Una diferencia importante con SPSS es esta forma de encontrar los resultados. Ahora, ¿cómo guardo yo estos resultados? Yo tengo varias opciones. Puedo primero seleccionar solo una parte haciendo el clic derecho. Me permite seleccionar esa tabla y yo puedo copiarla y entonces pegarla a un documento de Word o no sé, el tipo de documento que estoy trabajando, o exportarla. Exportarla tiene dos formas: exportarla como PDF o exportarla como HTML, como una página web. Yo además de eso puedo hacer clic derecho y exportar, digamos, esta tabla, este análisis, o que incluye básicamente todo lo que he hecho, o puedo incluso coger completamente todo lo que he hecho, incluso las referencias, y exportarlos o copiarlos. Esto es una opción muy interesante para compartir datos. Ahora, digamos que yo quiero hacer un análisis adicional. Ya hice este análisis, pero quiero hacer un análisis adicional que corresponda a lo mismo. Entonces, yo no quiero cambiar esta tabla, porque si hago cambios en la tabla, en los análisis de esta tabla, pues lo que hace es cambiarme la tabla. Pero yo quiero hacer uno distinto. Digamos que quiero mirar una tabla de frecuencias según especies. Para hacer esto, yo lo que tengo que hacer es volver a hacer un nuevo análisis. Entonces, vuelvo a ir a exploración, descriptivos. Aquí me vuelve a abrir esto, me genera una nueva posibilidad. En este caso, voy a llevar especies a hacer la variable y le voy a pedir no solamente que me muestre esto, sino que me muestre una tabla de frecuencias. Y aquí evidentemente me va a hacer la tabla de frecuencias. Un aspecto muy conveniente de Jamovi es la forma en la que se guardan los datos. A diferencia de SPSS, donde tiene un archivo, digamos, .sab con los datos, y tiene otro archivo, no recuerdo la extensión, con los resultados, aquí yo puedo guardar tanto los datos como mis análisis en un solo archivo. Si yo tengo todo este documento que acabo de generar, o todos estos análisis que acabo de generar, puedo sencillamente decirle guardar. Digamos que lo voy a guardar en, perdón, voy a escoger una que exista, voy a guardarlo en documentos y se va a llamar iris, y fíjense que la extensión es .omb. Aquí ya lo he guardado. ¿Listo? Eh, Voy a abrir una nueva ventana de Jamovi y voy a cerrar esta vieja. Y aquí voy a abrir lo que acabo de guardar. Voy a decir, abrir en Open, voy a buscarlo y aquí voy a buscar este archivo iris.omb. Al abrirlo, fíjense que va a tener no solamente los datos, sino todos los análisis tal cual hecho. Esto asegura completamente la reproducibilidad de los análisis. Adicionalmente, si alguien quiere mirarlo como sintaxis, yo puedo hacer clic en los tres puntos y hacerle clic en el modo de sintaxis. Aquí me va a mostrar, además de los resultados, una forma más típica de computación. Me va a mostrar cuáles son, digamos, la sintaxis que se utilizó para generar cada uno de estos análisis. En realidad aquí solamente es una sintaxis que me pide que agregue histogramas, verdaderos, densidades verdadero, gráfico de barras, box plots, etc. Voy a volver finalmente a el modo normal. Y con esto creo que queda claro lo interesante de la forma de datos. Si ustedes, por otra parte, miran el archivo de datos, vamos a buscarlo, estaba en documentos. Este OMB en realidad es un archivo comprimido que contiene, es como un zip o un RAR que contiene tanto la base de datos, típicamente en CSV, como, digamos, la sintaxis para hacer los análisis y los resultados de esos análisis.
Vamos a mirar ahora algunas opciones relacionadas, por ejemplo, con el menú de pruebas T. Para esto voy a ir a abrir una nueva base de datos. Voy a ir a Open Data Library y en Our Datasets voy a escoger, por ejemplo, esta que se llama SLIP, que es precisamente para hacer pruebas T de medidas independientes. Entonces, primero fijémonos, tenemos tres variables, una continua que se llama extra, que tiene, digamos, la variable que se midió, realmente no sé cuál es. Tengo una segunda que es grupo 1 o grupo 2 y la tercera que es una identificación de los participantes. Yo puedo manipular cualquiera de estas variables haciéndole clic a la variable, doble clic. Aquí me dice que la variable se llama grupo y yo podría cambiar la descripción de esa variable, puedo cambiar qué tipo de variable es nominal y puedo asignarle, digamos, etiquetas a esos grupos como se hace en SPSS. Digamos que este grupo 1 yo quiero que se vaya a llamar, digamos que es un grupo de control y este es un grupo experimental. Aquí la verdad estoy jugando con los datos sin saber realmente qué son, solamente como un ejemplo. Inmediatamente, al hacer este cambio, me los cambia acá, me muestra que este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Y D, por ejemplo, yo le puedo decir de entrada que es una variable de identificación. Este es un tipo de variable que no existe en SPSS, por lo menos hasta las últimas versiones que utilicé. En este caso ya no me pide nivel, se entiende que es una variable de identificación. Para esconder esto, solamente le hago clic a la flecha hacia arriba y esto me lo oculta. Bueno, vamos a ver un poco las pruebas T. Voy a hacerle clic a pruebas T y esta, por supuesto, es una prueba de medidas independientes entre un grupo de control y un grupo experimental. Le hago clic y de entrada, como en los análisis descriptivos, me abre de una vez una tabla y muestra más o menos lo que va a hacer. Primero, ¿qué variable dependiente quiero yo? La variable extra. Esto de nuevo es muy similar a SPSS, así que una persona que esté acostumbrada a usar SPSS no debe tener problema en pasarse a YAML. Voy a pasar esta variable acá. Ahora, ¿por qué variable voy a agrupar? Por la variable grupo. Inmediatamente, acá como verán, me muestra el resultado de la prueba T y me muestra, digamos, las referencias de los paquetes que se han utilizado. En las opciones que tengo, puedo mirar varias cosas. Primero, puedo pedirle la prueba de student o pedirle un factor de Bayes. No voy a explicar acá estadística bayesiana. Puedo también pedirle, digamos, una prueba T de Welch o una prueba no paramétrica de Mann-Whitney, que es muy común. Aquí abajo agrega esta fila para esto. Puedo pedirle, digamos, estadísticos adicionales. Puedo pedirle que me agregue la diferencia media entre grupos. Muestra que la diferencia media entre grupos es de 1,58 y de 1,35 en estas dos pruebas. Le puedo pedir un tamaño del efecto, me da una D de Cohen. Puedo pedirle un intervalo de confianza, en este caso del 95%, me muestra entonces el límite inferior y el límite superior de ese 95% de intervalo de confianza. Puedo pedirle también descriptivos, que por supuesto me los va a estar en una tabla distinta, que muestra los descriptivos, me muestra el N, la media, mediana, desviación estándar y error estándar de la media. Le puedo pedir también plots descriptivos que me muestran para cada grupo la media en círculos, la mediana como cuadrados y los intervalos de confianza del 95% en este caso como líneas verdes. Hay una opción que me parece muy interesante y es que yo puedo explicarle la hipótesis que quiero al programa. La hipótesis más general, una hipótesis digamos de dos colas, es sencillamente que el grupo 1 y el grupo 2 se diferencian, que la tendencia a la media de estos grupos es diferente, que los valores que obtienen en este momento, como los yo del grupo experimental, las personas que están en el grupo de control, son diferentes. En este caso me dice que esta no es tangencial, pero no alcanza a ser significativa ni en la prueba de Student ni en la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Yo podría hacer una hipótesis más específica, direccional. Por ejemplo, puedo decir, mi hipótesis es que el grupo 1 va a ser mayor al grupo 2. Digamos que yo esperaba que la condición experimental redujera este valor, sea por fuera. Lo aplica acá. Evidentemente no se dio que el grupo 2 fuera menor que el grupo 1 y efectivamente el valor P me lo refleja inmediatamente acá. Me dice, no son significativos para nada. Sin embargo, tengo una opción, digamos que yo esperara que la condición experimental o el grupo experimental tuviera valores significativamente más altos que los del grupo de control. Le puedo decir, mi hipótesis específica y de una sola cola es que el grupo 1 va a ser menor al grupo 2. Al hacer esto, no solamente bueno, se mantienen los resultados, sino que además, por supuesto, mi valor P alcanza a ser significativo. Adicionalmente, yo tengo acá todos los supuestos que necesito
para ver si puedo hacer una prueba T o si debería ser una prueba de Mann-Whitney. Yo puedo ver la normalidad, que la puedo ver como pruebas de Shapiro-Wilk, me dicen que son perfectamente normales, o pues no se diferencian significativamente de una distribución normal. Puedo mirar la normalidad también como un gráfico QQ plot, me lo muestra acá abajo, digamos los puntos en realidad se acercan bastante a la línea, no hay problema. Y también puedo ver si hay igualdad de varianzas, eso lo puedo hacer con la prueba de Levin que me la agrega acá, si la prueba de Levin y cumple. En este caso, por ejemplo, yo no necesito hacer la prueba de Mann-Whitney porque cumplo todos los supuestos para hacer una prueba paramétrica una prueba T paramétrica. Esta es la opción principal para hacer pruebas T. Vamos a mirar ahora una ANOVA de una vía. Para hacer esto voy a buscar una base de datos que me sirva. Estuve mirando y hay una dentro de la librería de datos de R Datasets. Hay una que dice Chick Weights, que se refiere al peso de unos pollos según el tipo de comida que son alimentados. Vamos a abrir esta, no son bases de datos que conozca, pero nos sirven. Entonces aquí vemos que tenemos el peso de un grupo de pollos o de gallinas y según el tipo de comida que reciben. Veo que hay cosas como granos de soya, eh, granos de semillas de coliflor, etc. Para hacer el análisis sencillamente voy a ir a hacer clic donde dice ANOVA, voy a ir a la opción de One Way ANOVA o ANOVA de una vía. Hacerlo como siempre me muestra de entrada ya, digamos, un poco la tabla, cómo se va a llenar. Para el análisis, para las pruebas ANOVAs o análisis de varianza, tenemos siempre dos opciones, que es asumir que hay varianzas iguales, que es la prueba tradicional de Fisher, o no asumir varianzas iguales, que sería la prueba de Welch. Una cosa que yo puedo hacer antes de decidir esto es mirar si hay igualdad de varianzas. ¿Cuál va a ser mi variable dependiente? Pues va a ser el peso, según la alimentación, el tipo de comida que recibe. Esta me muestra de una vez el test de igualdad de varianzas, que digamos que podemos asumir igualdad de varianzas, no son significativamente distintas las varianzas entre los grupos. Luego yo puedo usar de pronto esta de Fisher que asume varianzas iguales, los resultados van a ser muy similares en todo caso. Voy a dejar solo esta de Fisher para hacerlo de una manera más tradicional. Puedo mirar algunos supuestos, además puedo mirar por supuesto la normalidad en gráficos QQ, es muy buena, esta es la distribución en realidad de los residuos del modelo que he generado. Y puedo mirar también la normalidad en la prueba de Shapiro-Wilk, que efectivamente me dice que es una distribución que digamos que no se diferencia, eh, hay una probabilidad bastante alta de que sea tomada de una distribución normal. Y por supuesto puedo hacer inmediatamente mis pruebas post-hoc. Voy a hacer pruebas post-hoc de Tukey que asumen varianzas iguales, luego que tengo varianzas iguales, y de hecho hice una prueba con un F tradicional de Fisher para varianzas iguales. Y inmediatamente aquí me genera una tabla donde me compara cada grupo con digamos, los pesos de los pollos que tienen cada tipo de comida con los que comieron otros tipos de comida. Para cada comparación me da dos filas, una que dice diferencia media y otra que dice valores P. Yo le puedo pedir además que me dé los resultados del test, que me dé un resultado de T y los grados de libertad, el valor T y los grados de libertad para cada comparación. Voy a quitar esto por un momento. Sin embargo, esto tiene una opción muy bonita para hacer una tabla, perdón, más elegante. Yo puedo pedirle que me ponga estrellas para representar los valores significativos. Una estrella representa que es menor a 0.05, dos estrellas significa que es menor a 0.01, es decir, es claramente significativo, y tres estrellas menor a 0.001, es decir, muy claramente significativo. Al hacer esto, al lado de la diferencia media, me pone, digamos, las estrellas en las que son significativos. Puedo ver que esta es una diferencia significativa, esta es muy significativa, esta es muy significativa. En este caso, digamos, tener el valor P se vuelve redundante, luego yo podría quitarle la opción de reportar la significancia. Me deja una tabla más chiquita, muy elegante, donde se ven claramente los valores significativos. Vamos a mirar ahora algunos ANOVAs de medidas repetidas y ANOVAs mixtos. Para hacer esto voy a abrir otra base de datos, en este caso
vamos a abrir este que se llama Box de Ryan Wildcris 2013. Esto es tomado de los resultados de un artículo. Aquí puedo estar equivocado y me perdonan si me equivoco, pero según entiendo, lo que están mirando es, digamos, la repulsión que les causa a un grupo de personas unos estímulos. Los estímulos siempre son, digamos, bichos, insectos y otros bichos, que están categorizados en cuatro, digamos, combinaciones. Esto es un diseño 2x2, donde tienen dos factores. Uno que es el asco que dan estos estímulos y el otro es el miedo que generan estos estímulos. Entonces tenemos las interacciones. Aquí tenemos la columna que me genera LD, LF, LDF, LF, es Low Disgust, Low Fright. Es como poco asco, poco miedo. Esta es Low Disgust, High Fright. Poco miedo, perdón, poco asco, mucho miedo. Esta es mucho miedo, mucho asco, poco miedo, perdón. Por ejemplo, para mí animales que me den mucho asco y poco miedo podrían ser muchos gusanos. Y por último, la más fuerte de todas, que es mucho asco y mucho miedo. Y de hecho se ve que estos valores tienden a ser, de entrada puede ver que hay muchos dieces, hay muchos valores altos. Aquí está entonces un diseño clásico 2x2, donde tenemos la interacción entre dos variables manipuladas, que es el asco y el miedo que generan unos bichos. Como variables tengo el sujeto. Si le hago clic puedo ver que puedo cambiar esto como una variable de identificación. Tengo el género, que tiene dos niveles, femenino y masculino, o hombre y mujer. En región tengo varios niveles, Australia, Europa, Norteamérica, otro y Sudamérica. También el nivel educativo. Bueno, voy a esconder esto por ahora y vamos a hacer el análisis. Para hacerlo, pues obviamente voy a la sección de ANOVA y voy a recoger, a ir a la parte que dice ANOVA de medidas repetidas. Acá, muy similar a cómo funciona en SPSS, tengo un sistema de cajas. Tengo los factores RM, sería Repeated Measures, factor 1, el factor de medidas repetidas 1. Voy a decir que este factor es el ASCO. Y este tiene dos niveles. Si queremos, para que de una vez nos salgan los resultados más claros, voy a darle nombres. Esto se va a llamar poco asco, digamos, y esta se va a llamar mucho asco. El factor 2 es miedo. Y tengo dos niveles también, que es poco miedo y mucho miedo. Esos son mis niveles. Aquí me dice que tengo que jalar la variable que contiene poco asco, digamos los estímulos, las respuestas a los estímulos que daban poco asco, mucho miedo. Eso es low disgust, low fright. Lo voy a jalar acá. Aquí poco asco, mucho miedo, que es esta. Mucho asco, poco miedo, que es esta. Y mucho asco y mucho miedo, que es esta. Adicionalmente, si quiero hacer un análisis digamos mixto, puedo agregar aquí, digamos, factores que sean entre sujetos. Por ejemplo, el género, voy a agregarlo acá. Esto inmediatamente me muestra la tabla de resultados de una manera similar a como lo haría SPSS. Aquí tengo los resultados, digamos, el efecto principal del ASCO, que es claramente significativo. El ASCO no interactúa con el género. Miedo. Voy a corregir esto de una vez, perdón. Miedo. Aquí de una vez me lo corrige. Miedo tiene un efecto principal significativo y sin embargo no interactúa con el género, es decir, hombres y mujeres tienen una respuesta similar al miedo de los estímulos, el miedo que generan los estímulos y al asco que generan los estímulos, no interactúan. Asco y miedo interactúan y también hay una triple interacción entre asco, miedo y género, es decir, cuando un estímulo, digamos, genera un nivel de miedo, pero un nivel distinto de asco, eso modula de manera diferente las respuestas para hombres y mujeres. Miremos un poco las opciones que tengo. Primero yo puedo pedirle un tamaño del efecto. Tamaño del efecto tengo tres opciones. Puedo pedirle un eta cuadrado generalizado. Inmediatamente me agrega acá la columna. Puedo pedirle un eta cuadrado. O como se haría típicamente en SPSS cuando tengo medidas repetidas, un eta parcial al cuadrado. Me lo agrega. En este caso los tamaños del efecto deben ser más o menos similares. Voy a dejar el eta parcial al cuadrado solamente como, digamos, siguiendo un poco lo que sería en SPSS.
Tengo algunas opciones interesantes. El modelo, yo puedo definir aquí el modelo. Puedo mirar cuáles son los términos y cuáles son las interacciones que tengo entre mis medidas de, perdón, entre mis factores de medidas independientes y factores de medidas repetidas. Puedo también determinar el tipo de suma de cuadrados, tipo 3 es la que se hace por defecto en SPSS, aunque en muchos casos hay gente que, digamos, argumenta que es mejor el tipo 2. Esto va a cambiar un poco la suma de cuadrados y por tanto va a cambiar un poco el cálculo de todo el modelo de la NOVA. No voy a explicar esto con mucho detalle ahora. Adicionalmente, puedo mirar, como en todos los análisis de SP en Jamovi, tengo todos los supuestos, puedo mirarlos acá. Puedo mirar la esfericidad, en este caso no es necesario porque para cada nivel que es de medida repetida solo tengo dos niveles, luego no hay problemas de esfericidad. Por eso mismo no tengo que hacer correcciones de esfericidad, no voy a hacer ninguna corrección de esfericidad, pero tengo la opción de hacer Greenhouse Geyser o Whitefeld. Y puedo mirar la igualdad de varianzas, que es el test de Levin. En ningún caso tengo problemas. Puedo mirar pruebas post-hoc. Puedo mirar el efecto del asco, del miedo, de la interacción de asco y miedo, el género y todas las demás interacciones. Digamos que quiero mirar la interacción entre miedo y asco. Voy a centrar en esta. Por supuesto, aquí me genera una tabla donde me compara las personas que están en poco asco y poco miedo con las que estaban en poco asco y mucho miedo. Y hay una diferencia significativa. Y así me compara también poco asco, poco miedo con las que son mucho asco y mucho miedo. Por supuesto, esta tiene que ser significativa y demás. ¿Cuáles vemos que no son significativas? Mucho asco, poco miedo con mucho asco y mucho miedo. No alcanzan a ser significativas. Esta es claramente no significativa, que es poco asco, mucho miedo, con mucho asco y mucho miedo. Y parece que el efecto del miedo fuera más grande que el del asco. Yo puedo escoger diferentes tipos de correcciones, puedo hacer la de Tukey, que se usa por defecto, típicamente mucha gente usaría Bonferroni, Hall Bonferroni, que es muy elegante, también se podría utilizar. Al hacer estas correcciones, digamos voy a agregar la de Hall Bonferroni, me agrega una nueva columna con los valores P. Vamos a mirar también las opciones de medidas marginales estimadas. Yo puedo aquí agregar básicamente tablas donde agrego términos. Yo podría agregar asco y miedo, que son las que me interesan acá como término 1. Podría agregar términos adicionales que pueden ser efectos principales o interacciones. Y me calcula las medidas marginales estimadas. Me hace un plot en el que me muestra la media y el intervalo de confianza. Podemos ver que el efecto esto es poco asco y mucho asco. El efecto cuando hay poco miedo o mucho miedo es muy grande. Cuando da asco no es tan grande la diferencia, obviamente ya el efecto, digamos, del miedo no es tan grande cuando el asco es tan grande. Vamos a hacer una cosa y es cambiar estas del lado para verlo un poco más clara. Aquí puedo ver el cambio de poco miedo a mucho miedo es evidente, independientemente del asco, el efecto del miedo es muy, muy grande. Adicionalmente, yo le puedo pedir que me agregue una tabla de estas medias marginales estimadas. La voy a agregar acá, me muestra la media, el error estándar de esa media y los intervalos de confianza de esa media para cada combinación de condiciones. En la gráfica además yo puedo agregar como siempre los valores observados, los valores reales, cuáles fueron los puntos en los que se basan esas medias y aquí se ven las medias y los intervalos de confianza, pero cuáles son los puntos en los que se basa esto. Puedo, digamos, cambiar el intervalo de confianza y por último tengo opciones como hacer un resumen de los grupos, que es una cosa muy sencilla, que sencillamente me agrega una tabla donde me muestra cuántos hombres había, cuántas mujeres había, cuántas personas fueron excluidas. Con esto básicamente terminamos un recuento de las opciones de ANOVA. Obviamente en el menú de ANOVA hay opciones para hacer ANOVAs de medidas independientes más complejos que una ANOVA de una vía. Puedo también hacer ANCOVAs y MANCOVAs. Además tengo las opciones de hacer ANOVAs no paramétricos de una vía y con medidas repetidas. Sin embargo, también tenemos otro módulo que quiero mostrar brevemente. Si hacen clic en la opción de módulos y en Jamovi Library, por favor busquen este paquete hasta el final que se llama Walrus, que tiene una serie de, digamos, test estadísticos comunes robustos que incluyen descriptivos, pruebas T y ANOVAs. Hacerle clic en instalar. Listo. Y como verán, aquí me genera una nueva opción que se llama Walrus, tiene pintada una morsa, Walrus quiere decir morsa. Y aquí tiene algunas opciones para hacer box plots y violines
para hacer descriptivos robustos, para hacer pruebas T independientes o pareadas robustas y para hacer ANOVAs robustos. Esta opción de ANOVA robustos, sin embargo, no permite tener medias repetidas ni, por supuesto, ANOVAs mixtos. Vamos a mirar un poco ahora también las opciones que hay para hacer correlaciones y regresiones lineales. No me voy a meter en modelos muy complejos, sino solamente en las opciones generales que hay para los análisis más comunes. Para esto vamos a abrir una base de datos que tenga sentido. Se me ocurre, por ejemplo, en Open, que vamos a abrir este que se llama Big Five, que tiene datos de em, digamos, las 5 factores, digamos, de personalidad eh, comunes. Esto es un modelo importante, el modelo de los 5 grandes o Big Five, que tiene que ver con neuroticismo, extraversión, qué tan extrovertida es una persona, qué tan openness es como apertura a las nuevas experiencias, esto es qué tan agradable, amigable, compasivo sería una persona, y conscientiousness que se refiere básicamente a qué tan responsable es versus, digamos, descuidada una persona. Obviamente estos factores, digamos, tienden a asociarse. Para mirar, digamos, en general las opciones de correlación y regresiones, vamos a la opción de regresión. Miremos primero la opción de matriz de correlación. Aquí me genera una matriz de correlación. Yo quiero mirar las correlaciones entre todos estos. Aquí, por supuesto, me genera una tabla de correlaciones a diferencia, digamos, de las tablas que hace SPSS, que son redundantes, pues cada resultado aparece 2 veces. Aquí solamente me muestra el triángulo inferior para no repetir los datos. Yo podría, digamos, pedirle, como hice en algún ejemplo anterior, que me señale con estrellas cuáles correlaciones son significativas. Aquí lo hace y por esto pues podría quitar el reporte de la significancia dejando una tabla mucho más sencilla, mucho más limpia. Me dice que por ejemplo que neuroticismo y extraversión tiene una correlación de menos 0.35 y esa correlación es claramente significativa. Yo también tengo la opción de hacer no solamente coeficientes de correlación de Pearson, sino por ejemplo de Spearman y de Kendall. Aquí voy a hacer los 3 por un momento y si ven, donde uno es significativo, todos son significativos. Luego, los resultados de estas asociaciones, de estas correlaciones entre las variables son muy robustos. Digamos que voy a dejar solo Pearson por ahora para no hacer una tabla tan larga. Puedo agregarle también en opciones adicionales, agregarle por ejemplo el n de cada una de las variables, que me dice que es de 500 siempre, o los intervalos de confianza, de esa correlación. Me dice que esta correlación está, por ejemplo, la de extroversión con eroticismo es de menos 0.35, pero tenemos un 95% de confianza de que va a estar entre menos 0.27 y menos 0.42. Importante que siempre es negativa, tenemos un 95% de confianza no solamente dentro de estos valores, y estos valores siempre son negativos, no cruzan el cero, no hay un valor positivo y uno negativo. Por ejemplo, miremos esta es de menos 0.01. Sin embargo, la confianza está entre valores positivos y negativos. Luego, no tenemos mucha confianza de que esta correlación negativa realmente exista y por eso, entre otras, no es significativo. Voy a quitar estos para no hacer una tabla tan grande. Adicionalmente, yo también puedo definir, como cuando hacemos las pruebas de hipótesis, puedo decir sencillamente que están correlacionados en cualquier dirección, es decir, una cuestión de 2 colas, o puedo hacer que estén correlacionados positivamente o negativamente. En este caso, claramente, unas se relacionan positivamente con otras y otras negativamente. Así que voy a dejarlo sencillamente abierto. Finalmente, puedo hacer un plot, una matriz de correlaciones en gráficas. Similar a esto me va a hacer un triángulo inferior donde me muestra las correlaciones entre estas variables. En este triángulo de arriba, sin embargo, yo puedo meter más información. Si yo le pido la densidad de las variables, en el cruce, digamos, de cada variable consigo misma, en fila y columna, digamos, neuroticismo con neuroticismo, extraversión con extraversión, esta representa neuroticismo, esta representa extraversión, apertura y demás, tengo un poco pintada la distribución kernel de esa variable. Y por último, le puedo agregar los estadísticos. Esto básicamente me muestra que en una interacción, por ejemplo, perdón, en el cruce entre extroversión y neuroticismo, pues tengo esta figura, pero en el otro neuroticismo y extraversión me muestra cuál es la correlación, es de menos 0.35 como vimos en esta tabla. Incluso digamos que esta tabla casi que podría reemplazar esta tabla.
Vamos a hablar ahora un poquito de regresiones. Digamos que estos datos no están hechos para una regresión, pero me sirven, digamos, para como un ejemplo. Por favor, no tomen ninguna de las cosas que yo comenté acá como si fueran resultados certeros. Estos datos no están planeados para esto, son solamente usados como una muestra de lo que se puede hacer y cómo se hacen los procesos en Jamovi. Digamos que voy a hacer una regresión lineal. Digamos que vamos a predecir el neuroticismo a partir, digamos, de extroversión y conscientiousness, por ejemplo. Aquí tenemos, bueno, por supuesto puedo hablar como predictores, también predictores que sean nominales, sin ningún problema. Esto es una cosa que en SPSS casi no se puede hacer, aquí es muy, muy fácil de hacer. Me muestra entonces por defecto el R y el R cuadrado, es decir, que el 24% de la varianza más o menos está explicada por estas dos variables. Y me muestra el estimado, es decir, por cada punto de extraversión, el neuroticismo cae menos 0,41 unidades. Y lo mismo con conscientiousness, cae un poco por cada valor de esto, el neuroticismo se relaciona negativamente a ambos. Tengo el error estándar de ese estimado, el valor T y el valor P. Vamos a mirar un poco las demás opciones. Tengo un model builder o un constructor, digamos, de modelos que es muy, muy, muy interesante, pero no lo voy a explicar con calma. Aquí, a diferencia de SPSS, tengo unas opciones obvias para generar, digamos, interacciones. Yo podría escoger estas dos variables y agregar además la interacción entre estas dos variables. Básicamente lo que sería lo que muchos psicólogos conocen como una moderación. Aquí la tengo, esta por supuesto no es significativa. Sin embargo, esta opción es un poquito más compleja, no la voy a explicar en este video, cuyo propósito es solamente explicar las opciones generales de los, digamos, análisis comunes. Miremos qué más hay acá. Puedo escoger niveles de referencia, por ahora no lo voy a hacer. Puedo mirar todos los supuestos que se necesitan. Puedo mirar autocorrelación, colinealidad, la normalidad con Shapiro-Wilk. Puedo mirar plots QQ, plots para mirar los residuos, para mirar que los residuos del modelo tengan una distribución aproximadamente normal. Es muy buena. Está muy cerca, los residuos son estos puntos y están muy cerca de la línea. Puedo mirar la distribución de esos residuos. También, sin embargo, me dice que es significativo. Es decir, que esto en realidad no se relaciona mucho con la distribución normal. Esto puede ser por la cantidad de puntos que tengo. El test de Shapiro-Wilk tiene un problema y es que cuando hay muchos puntos, cualquier deviación chiquitica de la normalidad empieza a encontrarla como significativa. Yo, basándome en este caso, en esta plot, diría que está bien utilizar una prueba paramétrica. Eh, Puedo mirar también los residuos y puedo mirar incluso las distancias de Cook. Las distancias de Cook son, digamos, análogas a lo que cuando miramos una sola variable sería un outlier o un valor atípico. La distancia de Cook es más importante acá y es que lo que nos gusta son valores que tienen demasiada incidencia en el modelo. Digamos que nos jalan demasiado el modelo para un lado u otro. Todo esto se puede mirar. Aquí si le pido las distancias de Cook, me dice cuál es la media, las distancias de Cook, la mediana, la opción estándar y cuál es el mínimo y el máximo. Me importa mucho el máximo, encontrar valores que ojalá no estén por encima de 0,5 o de 1 o de 10, cosas de ese estilo que ya serían muy altos. Aquí no hay ningún valor que digamos esté afectando demasiado el modelo o digamos sesgándolo en una dirección u otra. Para mirar el ajuste del modelo, ya lo habíamos visto acá al principio, estamos dando el R y el R cuadrado. Yo le puedo pedir además el R cuadrado ajustado, le puedo pedir el AIC o criterio de información de Kaike, que se utiliza muchísimo para comparar modelos, el PIC similar, el criterio de información de Bayes, también se usa para comparar modelos, el RMSE y puedo medirle, digamos, puedo pedirle una prueba, digamos, una NOVA, un test F general del modelo. Me dice que en general el modelo es significativo con un F de 79,5 y unos grados de libertad de 12,497. Puedo mirar los coeficientes del modelo. Aquí tengo los coeficientes del modelo, ya tengo esta tabla, pero puedo pedirle un test ANOVA. Además, entonces aquí no solamente me da los estimados, cuánto cae, digamos, el neuroticismo por cada incremento de la extroversión, sino además cuál es el efecto general de la extroversión. Es significativo, me da digamos, hace una prueba F omnibus sobre todo el efecto de esa variable. Lo mismo para conscientiousness. Puedo pedirle los intervalos de confianza del 95%. Puedo pedirle
estimados, aquí tengo los estimados, digamos, no estandarizados, pero también le puedo pedir que me agregue los estimados estandarizados de estos dos, que es un poco lo que sería el equivalente a una correlación, al R de una correlación. Em, pero dentro del modelo, ojo, esto no corresponde a la correlación entre extroversión y neuroticismo, sino a, entre comillas, a la correlación entre estos dos cuando también está incluida esta otra variable en el modelo. Y por último, puedo pedirle medidas marginales estimadas. Digamos, le voy a pedir una para extroversión y otra para conscientiousness, responsabilidad. Y aquí me muestra un poco cómo es la relación entre extroversión y neuroticismo y conscientiousness y neuroticismo. Yo, como les mostraba antes, uno podría poner dos, pero esto solo tiene sentido si hay interacciones. Si yo pongo interacciones, me muestra, digamos, cómo es la relación entre conscientiousness, entre esta responsabilidad y el neuroticismo a diferentes valores de extroversión, cómo, digamos, se modera la relación entre estas dos a diferentes niveles de esta variable. En este caso no hay ninguna interacción, no hay ninguna moderación, ni siquiera lo pedí en el modelo, así que no tiene por qué verse, pero existe esa opción de manera muy sencilla. Y por último, aquí tengo algunas opciones para pedirle los plots de medias marginales, que es lo que estaba haciendo acá, pero también puedo pedirle tablas de estos mismos valores. Aquí me muestra las tablas, donde me muestra, digamos, a diferentes niveles de este conscientiousness. Esto debe ser la media menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Me muestra los valores y la desviación estándar y los intervalos de confianza. Adicionalmente, en regresiones, pues obviamente tenemos las opciones para hacer regresiones logísticas, binomiales, multinomiales o incluso con variables dependientes ordinales. Con esto terminamos un poco la vista general de las opciones de regresión. Una cosa que podrán notar es que acá tenemos más referencias al final. Los números de las citas están acá. Aquí nos dice, digamos, aquí nos aparece este 4 y aquí nos aparece este 3. Nos dice, este test está basado, y aquí está la explicación de ese test. Una cuestión que quiero comentar, digamos, para estas relaciones, si ustedes quieren mejores opciones para graficar estas opciones, hay un paquete que podrían instalar, que se llama, si van a la biblioteca de Jamovi, que se llama Scatter, está casi al final. Aquí ya lo tengo instalado, si lo hacen clic en instalar. Y este, en la parte de exploración, les va a agregar opciones de hacer más scatter plots o diagramas de dispersión, incluso charts Pareto. Bueno, con esto hemos cubierto, digamos, los análisis estadísticos más comunes y cómo se hacen en Jamovi. Miramos un poco la sección de exploración, las pruebas T, ANOVAs, que por supuesto hay ANCOVAs y BANCOVAs y otros tipos de ANOVAs que no hemos cubierto. También, obviamente, en las regresiones están los análisis logísticos y también los modelos más complejos que se pueden hacer con interacciones y demás. Las tablas de frecuencias, donde además puedo hacer cosas como chi cuadrados y regresiones log lineales, la parte de análisis factorial, donde puedo hacer análisis de fiabilidad, que son muy comunes en psicometría, así como análisis de componentes principales, análisis exploratorios y confirmatorios. Adicionalmente, como ya les había comentado, dentro de los módulos hay en la biblioteca de Jamovi hay muchísimas opciones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, les recomiendo mucho este módulo, JPower. JPower permite hacer análisis de poder y en últimas análisis a priori del tamaño de muestra requerido para algunos diseños comunes. Si por ejemplo ustedes tienen algo que sea equivalente a una prueba T, donde tienen un grupo de control y un grupo experimental o digamos dos condiciones o un pre y un post o cosas de ese estilo, JPower permite hacer análisis muy bonitos y hace unos reportes increíblemente claros y útiles, que además tienen muy buenas citas que de paso sirven para justificar alguna decisión que se tome. GamelJ, por ejemplo, es muy interesante para personas que quieran hacer modelos más complejos. Esto permite hacer modelos, digamos, multinivel, en principio sobre todo modelos mixtos, tanto generales como generalizados. También, por ejemplo, las personas que usen mediación y moderación pueden mirar JAM, que esto hace modelos muy complejos. También hay modelos más sencillos para mediación y moderación que están más abajo, ya los muestro. El de métodos bayesianos. Miremos a ver, este muy interesante para estudiantes si quieren aprender algo de estadística. Este paquete ayuda a aprender estadística, está en inglés, pero es muy bueno. Y viene acompañado con un libro que se llama Learning Statistics with Jamovi. Pueden mirar PsychoPDA para personas que les interese la psicometría.
Em, Major para hacer metaanálisis sencillos es muy sencillo. De pronto, eventualmente podría hacer un video explicando cómo hacer metaanálisis con Major, muy sencillo. MedMod para hacer mediaciones y moderaciones sencillas. Es muy fácil de utilizar y hace unos modelos y unas gráficas, digamos, muy claras. De manera que tiene mucho para explorar. Le recomiendo a cualquier persona que esté pensando en Jamovi explorar las opciones que tiene. Les agradezco mucho por haber escuchado hasta el final. Obviamente, la idea de esta serie de dos videos no es hacer un curso de estadística, no es explicar cómo funcionan todas las pruebas estadísticas. Esto sencillamente era una introducción a Jamovi, a las capacidades que tiene. La idea es mostrarlo como una alternativa útil y válida a programas como SPSS, que son tan utilizados. Especialmente quiero mostrar que cualquier persona que utilice SPSS puede pasarse de una manera muy sencilla a Jamovi. Primero porque Yamovi en muchos aspectos mantiene algunas de los, digamos, de las formas de interactuar con el programa que tenía SPSS, por ejemplo, el sistema de cajas de arrastrar variables, como variables dependientes o independientes de un modelo, por ejemplo, pero además porque es un programa, digamos, increíblemente limpio y sencillo, es muy gráfico, muy fácil, no lo llena uno de información. Una última cosa que quiero resaltar es, digamos, las ventajas que tiene Yamovi como para colaborar. Dado que los archivos que se graban, los archivos OMB, contienen tanto los datos como los análisis, compartir lo que uno ha hecho con alguien es absolutamente sencillo. Digamos, propone mucho la colaboración. Agradezco mucho por la atención que me han prestado. Yo no tengo la intención de seguir haciendo videos de YouTube en principio, excepto si hay gente que lo necesite. Igual digamos, no me interesaría ser youtuber, pero podría, si parece conveniente, si algunas personas necesitan hacer, digamos, algunos videos sobre análisis específicos, bien sea en Jamovi o en otros programas, podría hacer, digamos, videos sobre tutoriales sobre R o, digamos, videos sobre algunos conceptos importantes de estadística. Son cosas que quizás podría tener interés de hacer si hay suficientes personas que estén interesados. Por eso les agradezco que me dejen saber si les gusta con algún comentario y de pronto un pulgar arriba si les parece que el video valió la pena. Muchísimas gracias.